Bueno, muchas gracias por invitarme, que además no había venido nunca a Almería y me hace mucha ilusión estar aquí por primera vez. Lo cierto es que siempre que me toca hablar de mi faceta de traductor, hago trampa y siempre digo que soy un poeta que traduce, y cuando hago algo de poesía siempre digo no, pero yo en realidad soy un traductor que escribe, para zafarme un poco de la responsabilidad, creo, de hablar de un oficio del que me cuesta un poco hablar porque es algo, paradójicamente, que hago todos los días desde hace ya pues 10 años, más o menos, 9, y que se ha convertido en algo como muy natural para mí y de lo que me cuesta deslindar sus elementos. La verdad es que yo empecé a traducir poesía. Yo casi solo traduzco poesía de una manera muy masoquista, porque está mucho peor pagada que la traducción de prosa y es mucho menos rentable porque uno tarda mucho más en traducir una página de poemas que una página de prosa. Pero empecé a traducir poesía porque me quería escapar de una tesis doctoral. Yo vivía en Salamanca, tenía una tesis doctoral a la mitad. No me apetecía mucho, francamente, escribirla. Yo ya había investigado lo que quería aprender y la parte de contar lo que yo había aprendido no me hacía mucha gracia. Y empecé a traducir poemas, en parte también porque yo ya había empezado a escribir, había publicado un par de libros y me pareció una buena manera de escribir cuando no tenía nada que escribir. Cuando no se me ocurrían poemas, traducía los poemas de otros. Y me di cuenta que traducir era muy parecido a escribir. Y de hecho, muchas veces los libros que traduzco los siento como propios. Los siento como propios y no lo diferencio mucho de mi propia escritura. Me pongo ahí de la misma manera. Es un ejercicio de ventriloquía con otra voz, pero que también haces cuando escribes tus propios poemas. También hay un filtro de crear una voz lírica, y además a mí me gusta que cada libro sea muy diferente al siguiente y al anterior, y eso te permite hacer también la traducción de poesía, te permite ser muchas personas a lo largo de una vida, y especialmente si tiene un peligro, especialmente si traduces, como he hecho alguna vez, obras completas, ¿no? Traduje la poesía completa, fue uno de los primeros encargos, de una manera muy suicida por mi parte. Propuse hacer la traducción de la poesía completa de Robert Frost, que no estaba traducido, no sigo sin entender la razón, en España, más que en un pequeño librito, en una editorial periférica. Había traducido un libro, pero es un poeta que había ganado 4 premios Pulitzer y que que es un nombre para un norteamericano como puede ser el de Antonio Machado para nosotros. Todos los niños aprenden, ¿no?, sus poemas en el colegio. Y traduje la poesía completa, eran 1000 páginas, y ese ejercicio de entrar, si antes traducía para poder escribir poemas cuando yo no tenía nada que contar, descubrí que traduciendo, en esos ejercicios de traducir poesías completas, era una manera de ser realmente otra persona. Eso tiene un peligro, y siempre lo cuento. Yo he hecho tres completas. Una es la de Frost, otra es la de Lowell, Robert Lowell, y otra es la de Louis Glick. Y las 3 veces, la inmersión, Frost estuve 6 años con él. Lowell fueron 2 o 3, y Glick, como ya tengo ya he adquirido más oficio, fue un año, el año pasado. Ya había traducido un libro para pretextos, cuando se publicaban pretextos, y tiene un peligro, y es que te metes tanto en la psique de un autor que de alguna manera poco a poco uno va adquiriendo incluso personalidad de ese autor. Entonces, y los autores, Glick quizá es la más sana mentalmente de los 3, pero Frost era una persona bastante deprimente, bastante... Bueno, la nieve en Frost es la muerte todo el rato, los bosques, es un
y esa mirada en torno a suyo, todo el mundo se volvía loco, tuvo un hijo que se suicidó, otra que prendió fuego a todos los libros de su padre, y eso me acababa a mí afectando. Luego él era bipolar y yo acabé medio bipolar porque eran nada más 2 tomos de 1500 páginas cada uno. Pero no sé, hay algo que no sé si es masoquista, pero muy interesante porque la traducción es una manera de unar las 2 cosas que más me gustan en el mundo, que es leer y escribir. Porque una traducción es una lectura muy atenta de un texto. A mí me gusta explicarlo, lo utilizaba este fin de semana que estaba dando un taller en Gijón de traducción de poesía. La poesía tiene una particularidad. Anne Carson dice, si la prosa es una casa, es una definición ya muy conocida de ella, si la prosa es una casa, la poesía es un hombre en llamas corriendo a través de ella. Se parece mucho a la definición de poesía que daba Parra, que decía todo lo que todo lo que se escribe es prosa, lo que se dice es poesía, todo lo que se mueve es poesía, lo que no cambia de lugar es prosa. Esa idea de movimiento, de texto que se mueve, de texto que se mueve por muchas razones, de texto que se mueve porque suena, porque es musical, porque es rítmico, porque baila, y también en el sentido de que porque baila y se mueve, a veces parece decir más de lo que dice y a veces parece que no dice nada, o parece no decir nada y decir mucho al mismo tiempo. Y esa ambivalencia en ese movimiento, en la traducción de ese movimiento, la traducción de poesía es algo muy frustrante porque digamos que se parece a hacer fotografías de ese movimiento, o podemos caer, ¿no? Está el peligro de que ese movimiento se convierta en una fotografía estática. Digamos que hay que recoger como la poesía es, digamos, no unívoca por naturaleza, ¿no? Entonces, recoger esa serie de lecturas posibles que tendría ese texto, esas lecturas posibles tienen que estar en el texto también de llegada en español, ¿no? Por eso digo que me refería a que es una lectura muy atenta en la que el traductor tiene que estar abierto a la lectura de la poesía como algo que no tenemos por qué entender del todo y que entendemos no entendiendo, pero el traductor tiene que entender algo. No vale traducir solo aquello que suene muy bien. Hay que optar por una interpretación de alguna manera y decantarla en una versión en español que muchas veces, bueno, diría el 100% de las veces, no llega al original, ¿no? Es una copia de una copia, no es una foto si lo haces bien, pero quizás sea un GIF y no un vídeo de ese movimiento. Pero había algo también muy divertido en ese... A mí con la prosa me aburre traducir prosa, porque me parece mucho más divertido el desafío que tiene traducir un poema. Lo cierto es que no sé muy bien cómo se hace porque la verdad es que traduzco de una manera muy parecida a como escribo. Generalmente al empezar un autor nuevo, todo suena fatal, no acabo de encontrar... Esa voz se me resiste, mejor dicho, soy un cuerpo extraño que se introduce en ese otro cuerpo que es el texto original, y poco a poco, a base de ir leyendo, hay una voz que uno encuentra, igual que cuando escribe, que se va generando, vas percibiendo los tics del autor, vas percibiendo una manera de acabar los poemas, de plantear los temas, de sonar, de utilizar ciertos recursos y desdeñar otros, que va tomando forma en una voz posible en español. Porque traducir poesía es de alguna manera lograr escribir lo que ese autor habría escrito de haber escrito en español. Cosa que es imposible porque si hubiera escrito en español no hubiera escrito ese poema. Entonces, ese lidiar con el otro y hacer que Carson hable en español, pero hablando de Canadá, o hacer que Glick hable en español, pero hable de Estados Unidos, es siempre un ejercicio de relación con el otro que a mí me parece muy enriquecedora y que a mí me aporta mucho y que, bueno, es esa forma de lectura atenta que no sé, a mí siempre lo explico así, es si leer es entablar amistad con un autor, traducirlo si es en la cama con él de alguna manera y llegar a una esfera de intimidad con esas voces. Yo he traído varias cosas para
para leer, porque también la mayor parte de los libros que traduzco son propuestas mías. Últimamente empiezan a ser propuestas de los demás, pero bueno, casi siempre propongo yo los libros. Y en parte uno propone libros porque ha leído algo que le gusta y quiere que los demás también lo lean. Bueno, en realidad es una cosa más egoísta primero. Uno quiere escribir ese poema en español porque le ha gustado mucho en la lengua original, y segundo, quiere compartir ese texto que le ha gustado mucho con los demás, así que voy a hacer un poco eso, compartir con vosotros autores que me gustan mucho y que he traducido. He traído uno de los primeros libros que publiqué, esto fue creo que la primera propuesta que yo hice, es un libro de un poeta norteamericano que se llama Philip Levin, o Philip Levin, nunca he sabido si era Levin o Levin, que estuvo muchas veces de viaje en España y que tiene bastantes poemas sobre España, sobre la guerra civil, sobre la posguerra, y yo los reuní en un libro que se llama La búsqueda de la sombra de Lorca, que se publicó en Visor, que os recordarán, en el 2014, y tiene un poema que me parecía, bueno, bonito para empezar, ya que estaba en Andalucía, La búsqueda de la sombra de Lorca. He visto la ladera, una ligera brisa que se mueve por entre las hojas de los olivos. Sí, este es un poema sobre una muerte histórica. Estaría incompleto si no hubiera una ladera poblada de olivos, sus hojas volviéndose plateadas cuando las sacude el terral. La tierra, con lo que me refiero al suelo, al barro, es de un gris metálico cubierto aquí y allá por un polvo arcilloso que puede, o quizá no, moverse con la brisa. Las hormigas van y vienen haciendo su tedioso trabajo, están vivas, se ocupan de los asuntos de sus vidas, construyen sus viviendas, se abastecen, comen lo mejor que pueden. No recuerdan a la víctima. Ni siquiera conocieron su nombre, ni la voz que resuena todavía en otras voces diferentes, ni el pelo oscuro que le caía sobre un ojo, ni sus enojos, ni sus celos, ni su cuerpo vestido con gastadas prendas de algodón hechas a mano. Si estuviera aún con vida, podría mirar detenidamente la camisa ensangrentada, contar los puntos que sujetaban los puños y decirte: no, esto no es obra de mi abuela. Olvida las hormigas, son solamente hormigas, aunque ellas están vivas y él no, aunque sin duda si pudieran se lo comerían, si en realidad quedara algo que comerse. Aquí los huesos están tan limpios como la porcelana, pues la tierra hace ya mucho que se comió todo lo que podía comerse. Pero antes perdona a las hormigas, o no llegaremos a ningún lado en esta inútil búsqueda de la oscuridad que fue y la oscuridad en que se convirtió. Es agosto. El sol del mediodía se derrama por este paisaje despiadado que observó con sus miles de ojos escondidos en los troncos hendidos y debajo de las piedras grises y no hizo nada. Alguien escribió: el crimen fue en Granada, aunque en realidad sucedió aquí entre las hormigas, las piedras, el polvo, los olivos, la fruta caída, las botas de hombres armados, los gritos de mujeres y hombres, donde ahora hay solamente silencio y ninguna oscuridad que podamos llamar suya, de Federico. Me cuesta, como los libros, como decías, que traduzco se parecen mucho, o digamos resuenan en mí de una manera muy parecida a lo que yo mismo escribo, me cuesta mucho leer traducciones antiguas, primero porque seguro que encuentro muchos errores y me voy a horrorizar en directo, y segundo porque me resultan ajenos y me producen una sensación de extrañamiento doblemente ajena, porque es una traducción y además de una voz que debería ser la mía de alguna manera, o yo reconocerme de alguna manera, y no me reconozco. Entonces he traído más bien libros de los últimos que he hecho. He traído a Anne Carson y a Louise Glück, sobre todo. Bueno, y luego Pasolini, que es el último que he hecho. La verdad es que Glück y Carson creo que son las dos, bueno, junto con Lowell. Yo con Lowell tengo una especial relación de cariño. De hecho, en mi casa hay una foto de Lowell, porque es como ya parte de la familia. Después de cuando traduces 3.000 páginas de un autor, de alguna manera es parte de ti. Pero de los demás, yo creo que Carson y Glück son las dos autoras que más
que más disfruté traduciendo y que más sufrí también. Son muy, muy, muy diferentes y los desafíos de la traducción en una y en otra son casi opuestos. El problema de, digamos, la dificultad o el desafío de Glick es traducir una poesía que es tremendamente, aparentemente, sencilla y hacer que esa sencillez no quede prosaica en el castellano y que mantenga ese misterio de lo transparente que tiene el original. No tiene un léxico muy complicado, no tiene una sintaxis muy complicada, pero lo que subyace debajo de esa sencillez es un sitio oscuro, profundo e intenso. Y en el caso de Carson es casi el contrario, es una sintaxis endiablada que muchas veces uno no entiende exactamente qué quiere decir o entiende que quiere decir varias cosas a la vez, ella lo hace adrede. Y casi el desafío es hacer que la traducción no suene a traducción, porque escribe tan raro que si yo traduzco bien lo que dice va a sonar a que estoy traduciendo, que va a estar mal traducido. No, es que es extraño en el original. Y ese que era quizá el desafío. De Carson traduje, que no he decidido exactamente qué iba a leer, entonces estoy pensando. De Carson, porque tiene textos bastante amplios. De Carson traduje 2 libros, en realidad son 3. Traduje Float, que son una serie de cuadernillos de temas diversos. Ella hace un ensayo, una mini obra de teatro, unos poemas, una especie de collage de traducciones de un poeta canadiense, otros del griego, y aquello va flotando, como dice el título, y que traduje junto con Jordi Doce, más o menos a la par, digamos 50%, 50%, y luego traduje este otro, Agua Corriente, que en realidad son 2, porque incluye un libro que es su primer libro, que se llama Short Talks, que yo traduje en vez de como charlas breves, como unas pocas palabras, que se incluye en completo, digamos, en este libro. Creo que voy a leer este libro mejor, porque es que Flota tiene un texto fantástico en prosa, que es un poema, pero está en prosa, pero estos también son en prosa, son más cortos. De la parte de unas pocas palabras, para que veáis digamos, bueno, vais a ver la diferencia entre Glick y Carson. Sí. Unas pocas palabras sobre lo importante y lo trivial. Las cosas importantes son el viento, la maldad, un buen caballo de combate, las preposiciones, el amor inextinguible, la manera en que los pueblos eligen a su rey. Entre las cosas triviales está la tierra, los nombres de las escuelas de filosofía, el estado de ánimo y no estar con ánimo, la hora exacta. Hay más cosas importantes que cosas triviales en términos generales, aunque haya más cosas triviales de las que he escrito aquí, pero resulta desalentador ponerlas en una lista. Cuando pienso en ti leyendo esto, no quiero que quedes cautivada, separada de tu vida por una malla metálica revestida de cristal, como una Electra cualquiera. Unas pocas palabras sobre la rectificación. A Kafka le gustaba que su reloj estuviera adelantado 1 hora y media. Felice insistía en ponerlo en hora. No obstante, durante 5 años estuvieron a punto de casarse. Hizo una lista de razones a favor y en contra del matrimonio, entre las que figuraba la incapacidad para afrontar los embates de su propia vida, a favor, y la imagen de los camisones tirados sobre las camas de sus padres a las 10:30, en contra. La hemorragia lo salvó. Cuando los médicos del sanatorio le aconsejaron no hablar, dejó frases de cristal por todo el suelo. A Felice, dice una de ellas, le quedaba todavía demasiada desnudez. Unas pocas palabras sobre el hedonismo. La belleza me hace sentir desesperada. La razón ya me da igual, lo único que quiero es huir. Cuando contemplo la ciudad de París, me entran ganas de envolverla con mis piernas. Cuando te veo bailar, se crea una despiadada inmensidad, como un marinero en un mar en calma chicha. Deseos tan redondos como melocotones brotan en mí durante toda la noche. Ya no recojo lo que cae. El libro es una especie de... Tiene esta parte que son pequeños, no sé, ventanitas a un tema,
pero también recoge ensayos sobre incluso entrevistas ficticias entre ella y un poeta del siglo V antes de Cristo, un poema sobre sobre Perugino, un pintor italiano, y después un diario sobre el Camino de Santiago. En realidad 2 diarios, uno es el Camino de Santiago y otro es un viaje que ella hace casi de costa a costa en Estados Unidos, que no es un diario de viajes porque es un diario interior en realidad. Ella no habla cuando pasa por Nájera de Nájera, sino que habla de lo que ella está pensando mientras pasa por Nájera. Y es apasionante, la verdad. Yo este libro lo recomiendo mucho porque sobre todo recoge esa manera de Carson de mezclar como pues, prosa, de hacer poesía con la prosa, de hacer poesía con el ensayo y de hacer ensayo con la poesía. De Glick no sabía qué traer porque como eran tantos, así que traje el primero que traduje, bueno, no es el primero que traduje, el primero que traduje fue Praderas, que salió en Pretextos, pero es el primero que traduje, digamos, en este año de traducir todos los libros para Visor, y curiosamente empecé por el último, que es Noche Filivirtuosa, que era el último libro que ella había publicado antes de ganar el Nobel. Ahora, en octubre publicó otro, el año pasado en Estados Unidos, ha salido en Visor en enero, creo recordar, enero-febrero. Y bueno, por ejemplo, es un libro ya de una Glick, que empieza a vislumbrar que el camino empieza a acabarse, que la muerte está ya más cerca, y sus poemas empiezan a mirar más tanto a lo que está atrás con ojos de saber, de nostalgia, pero saber que eso no va a recuperarse, y de percibir muy cerca el final y intentar mirarlo frente a frente. Se llama Una aventura. Una noche, a medida que me dormía, me di cuenta de que ya no quería saber más de las aventuras amorosas que tanto tiempo me habían esclavizado. «No más, amor», murmuró mi corazón. A lo que respondí que muchos hondos descubrimientos aún nos aguardaban, con la esperanza, al mismo tiempo, de que no se me pidiera nombrarlos, pues no podría nombrarlos. Pero creer que existían seguramente valdría de algo. La noche siguiente trajo el mismo pensamiento, esta vez en lo tocante a la poesía, y en noches sucesivas otras muchas pasiones y sensaciones fueron, del mismo modo, dejadas de lado para siempre, y cada noche mi corazón se quejaba de su futuro, como un niño al que se le priva de su juguete favorito. Pero estos adioses, me dije, son ley de vida. Y una vez más hice alusión al vasto territorio que se abría ante nosotros a cada despedida, y con esa frase me convertí en un glorioso caballero que cabalgaba hacia la puesta de sol, y mi corazón se convirtió en el corcel que montaba. Estaba, como comprenderás, adentrándome en el reino de la muerte, aunque por qué este paisaje era tan convencional no sabría decirlo. Aquí también los días eran muy largos, mientras que los años eran muy breves. El sol se hundió tras la montaña lejana, brillaron las estrellas, la luna creció y menguó. Al poco se me aparecieron los rostros del pasado, mi madre y mi padre, mi hermana pequeña. No habían, parecía, terminado de decir lo que tenían que decir, aunque ahora podía escucharlos, porque mi corazón callaba. Llegados a este punto alcancé el despeñadero, pero vi que la senda no descendía al otro lado. En su lugar, tras allanarse, continuaba a esta altitud hasta donde alcanzaba la vista, aunque poco a poco la montaña que lo sostenía se fue desvaneciendo, y me encontré cabalgando a paso seguro por el aire. Alrededor los muertos me aclamaban. La alegría de encontrarlos se diluía al tener que responderles. Si antes fuimos carne intacta, ahora éramos niebla. Si antes fuimos un objeto con sombra, ahora éramos sustancias sin forma, como evaporadas sustancias químicas. Relincha, relincha, decía mi corazón, o tal vez renuncia, renuncia. No era fácil saberlo. Aquí finalizó la visión. Estaba en mi cama, el sol de la mañana se alzaba satisfecho, el edredón de plumas formaba blancos montones sobre mis piernas. Habías estado conmigo. Había una marca en el segundo almohadón. Habíamos escapado de la muerte
¿O era esta la vista desde el despeñadero? A veces uno encuentra... la gente cuando empieza a traducir poesía se obsesiona con dos cosas. Supongo que si alguien pregunta luego, os preguntará esto seguro. Me adelanto. ¿Qué haces con la rima? Esta es la obsesión de todo traductor novel de poesía. ¿Cómo puedes traducir poesía si tiene rima? Pues no la pones. En mi caso, se desdeña la rima porque es excesivo la energía que hay que gastar en mantener la rima y mantener el contenido, y al final, volviendo a la metáfora de la casa y el hombre en llamas, lo que consiste es que la poesía se mueva, y se puede mover con muchos recursos que no son la rima. Con el ritmo, que es algo que muchos traductores de poesía mantienen la rima y se olvidan del ritmo, o mantienen el cómputo silábico de los versos, ¿no? Pues si escribo un soneto, vamos a hacer un soneto también y vamos a mantener 11 sílabas en cada, o 14, como decidamos, en alejandrinos o en endecasílabos, mantener. Y escriben en alejandrinos o en endecasílabos que tienen los acentos mal puestos, y entonces aquello no se mueve, aquello es una foto, volviendo a la metáfora de antes. Entonces, pero a veces eso no es una trampa, y otra de las obsesiones es qué hacer con los juegos de palabras en los poemas, y esos muchas veces son insalvables. Aquí había más o menos suerte, esto que dije de relincha, relincha, renuncia, renuncia. En inglés era mucho más fácil porque es exactamente night y night. Uno es el sonido del caballo, night, night, dijo mi corazón, o quizás night, night, es el sonido del relincho o el sonido de no. Había que buscar algo que se pareciera a relincha y renuncia. Pero no suele ser se resuelve con una nota, no hay que obsesionarse con los juegos de palabras. Es más difícil, para mí lo más difícil siempre, y lo que más echo de menos en las traducciones que leo de poesía cuando no me gustan, muchas veces sí me gustan, es mantener ese baile, hacer que ese texto se mueva y que tenga una voz, con entender realmente... El problema de la traducción de poesía es que, como dije antes, es muy poco rentable, entonces tiene un tiempo limitado al que uno puede dedicarse a ese texto. Y uno debería estar días con un solo poema averiguando las 1000 maneras de leerse ese poema y entendiendo cada palabra, por qué está ahí esa palabra, porque muchas veces pensamos que la poesía la ha escrito el poeta dejando allí unas palabras que sonaban bien y que no significan nada, y qué significa trompa de lirio por las verdes ingles. Bueno, pues es que significa algo y hay que ver algo cuando Lorca escribe eso, y para poder traducirlo. Y entonces, muchas veces eso desaparece. No sé cómo voy de tiempo, son y 20. Voy acabando y dejo turno a preguntas, por ejemplo. Sí, pensaba ir a Pasolini. ¿Qué? Bueno, para ir calculando. Lo último que traduje es Pasolini, y Pasolini es uno de esos libros que no solo es una propuesta mía, sino que es una propuesta mía a mí mismo. Es decir, lo publico en mi propia editorial. Es un libro que propuse a otras editoriales en su momento, que era recoger todos los poemas que Pasolini había escrito sobre Roma, o que de alguna manera tiene una ambientación romana, que es la ambientación de sus películas primeras, ¿no? De Acatone, Mamá Roma, Pajaritos y pajarracos, que tiene que ver con esa Roma del extrarradio, donde él descubre en ese subproletariado una sociedad al margen de las ambiciones pequeño-burguesas, al margen de la historia, al margen del progreso, casi mítica, casi épica, y mucho más libre del norte desde el que venía, que vive la sexualidad de una manera muy diferente al resto de la sociedad burguesa. Y nadie quiso, entonces una de las cosas buenas de una editorial es que uno puede acoger su propio proyecto, y se enriqueció al final salió un libro muy extraño porque es una especie de guía situacionista, de guía de paseo por Roma, porque son los poemas que Pasolini escribió sobre Roma, pero acompañados de un glosario. Cada vez que sale un sitio en los poemas de Roma, un barrio, una calle, hay un apartado en el glosario que describe esa calle, que te dice qué es. Si Pasolini habla de ella en un artículo o en un texto, en una novela, o rodó una escena de una película en esa calle, pues se sitúa allí, y digamos, uno va recorriendo la Roma de Pasolini a través de los poemas y de ese glosario, ¿no? De manera azarosa, porque está ordenada según van apareciendo los sitios en el libro. Y
Y es uno de esos libros que a veces traducir poetas que están vivos está muy bien porque a veces te haces amigo de los autores. En su momento me hice amigo, pero te intercambias emails y entras en contacto y le puedes preguntar cosas con Philip Levin, con Robert Hass, con Glick. Hablé una vez por teléfono, pero no para hablar de sus poemas, pero sí que le puedes preguntar a través de su agente. Y entonces, pero cuando está muerto, es también un trabajo muy solitario, como de enfrentarse, hablar con un fantasma de alguna manera. Pero hay veces que los libros tienen alegrías, y este de Pasolini la tuvo, porque yo me fui a Roma con una beca de la Unión Europea para traducirlo y acabé conociendo a su prima y haciéndome amigo de su prima, que vivió con él los últimos 15 años de Pasolini y que es la heredera depositaria de sus derechos y es la que prepara las ediciones de la obra de Pasolini. Entonces, el libro, de alguna manera, pues sí es un contacto mío con Pasolini, que es para lo que muchas veces uno traduce también, ¿no? Como para acercarse a ese escritor del que se ha enamorado y hacerlo tuyo. De este me gustaría leer la primera parte solo, porque es un poema larguísimo, que es El llanto de la excavadora. Solamente el amar, solo el conocer importa, no el haber amado, no el haber conocido. Angustia vivir de un amor agotado, el alma deja de crecer. En este lugar, en el calor encantado de la noche que plena aquí abajo entre las curvas del río y las visiones adormecidas de la ciudad salpicada de luces, resuena aún de miles de vidas. Desamor, misterio y miseria de los sentidos me enemistan con las formas del mundo, que hasta ayer mismo eran la razón de mi existir. Aburrido, cansado, vuelvo a casa, por negras plazuelas de mercados, por tristes calles cercanas al puerto fluvial, entre las chabolas y los almacenes que se mezclan con los últimos prados. Mortal es allí el silencio. Pero abajo, en Viale Marconi, en la estación de Trastevere, parece todavía dulce la noche. A sus Rioni, a sus Borgate, regresan sobre ligeras motocicletas en monos o en pantalones de trabajo, pero espoleados por un ardor festivo, los jóvenes, con sus compañeros en el sillín sonrientes y sucios. Los últimos parroquianos parlotean de pie a voz en grito en la noche, aquí y allá, en las mesitas de los locales todavía iluminados y vacíos. Maravillosa y mísera ciudad que me has enseñado lo que alegres y feroces los hombres aprenden de niños. Las pequeñas cosas en las que se revela la grandeza de la vida tranquila, cómo andar rudos y espabilados en el tumulto de las calles, cómo dirigirse a otro hombre sin temblar, cómo no avergonzarse de mirar el dinero que recuenta con dedos perezosos el cobrador del tranvía, que suda frente a la sucesión de fachadas de un color eterno de verano. A defenderme, a ofender, a mirar el mundo que tengo ante los ojos y no solo en el corazón, a entender que pocos conocen las pasiones que han formado parte de mi vida, que sin ser fraternos conmigo son, sin embargo, hermanos, por tener pasiones de hombres que alegres, inconscientes, íntegros, viven de experiencias que me son desconocidas. Maravillosa y mísera ciudad, que me has hecho experimentar aquella vida desconocida, hasta hacerme descubrir lo que en cada uno era el mundo. Una luna que agoniza en el silencio que de ella se nutre, palidece entre violentos ardores que míseramente, sobre la tierra muda, con las bellas avenidas, las viejas callejuelas, sin dar luz deslumbran y en todo el mundo se reflejan allá arriba en algunas nubes cálidas. Es la noche más bella del verano. Trastevere, envuelto en un olor de paja, de viejos establos, de tabernas vacías, aún no duerme. Los rincones oscuros, las paredes tranquilas, resuenan de rumores encantados. Hombres y muchachos regresan a casa, bajo guirnaldas de luces ahora solitarias, camino de sus callejones, que obstruyen oscuridad y basura, con ese paso leve que más me invadía el alma cuando amaba de verdad, cuando de verdad quería comprender. Y ahora, como entonces, desaparecen cantando. Cuando empecé a traducir los primeros libros, mi obsesión era, sigue siéndolo de algún modo, no despegarme del original.
creo que de alguna manera más preocupado de la cuenta por la idea de versión bilingüe, ¿no? De los textos que se suele publicar en poesía, que es la versión original a la izquierda, el texto espejo, ¿no? Y a la derecha la traducción, y que separarse iba a ser percibido como, bueno, como un error. Y entonces solía pegarme más al original y poco a poco he ido como buscando lo que decía antes, ¿no? Esa voz que recree ese moverse del original y con la manera de moverse del original, pero alejándose un poco hacia una voz en castellano. Eso, y con esto acabo, cansado de que eso siguiera siendo un marco, digamos, en el que moverme, decidí hacer el último libro que publiqué, se publicó el año pasado en Pretextos, Variaciones romanas. Decidí hacer versiones que eran traducciones, pero que no son traducciones, que era coger textos, bueno, era hacer exactamente lo que hacen en Roma las primeras iglesias con los templos clásicos, ¿no? Pues dejar la planta, coger una columna, tirar otra, trocear unos mármoles y hacer un mosaico. Total libertad destructiva con el original para hacer un texto nuevo en el que debajo, de alguna manera, casi como juego y muchas veces como broma, y aquí creo que había algo de crueldad porque era un poco jugar con gente que no se podía defender, porque son versiones de Brodsky, que está muerto, de Goethe, que está muerto, de Prime, que no está muerto, y que no me oiga porque tengo que traducir un poema, este sí, un libro de él, pero que es muy mayor. Pero sobre todo creo que con Goethe y con Brodsky había esa cosa de bueno, vamos a jugar con tener los juguetes de sus versos y hacer aquí lo que a mí me dé la gana. Y entonces hice, bueno, eso, variaciones. Entonces, voy a leer un par. Son las elegías romanas de Goethe. Muchas veces son larguísimas y yo lo dejo, no sé, a lo mejor tienen 30 versos, yo lo dejo en 5 o en 6, otras veces tienen 7 y yo me voy a las 30. Y debajo pues está el texto original de alguna manera. Casi otoñal, cabeza abajo brilla cuanto más me alegra. Verdes sobre la alfombra de rescoldo y hiedra, pegajosa sobre el cemento armado, aúlla una terraza lejos con altavoz y ruido de cristales diciéndonos la hora. La luciérnaga medita su dormir, como la abeja ahita pondera una flor más, será por pena. Prende fácil de madrugada si es que amor remueve, usando de palito una saeta, la ceniza, y yo dejo la cama sin aguardar que a peldes o de una grajilla la matraca ciñan el margen algo más. No hay queja. Arrinconado en el jardín aguarda quien en la cima del placer vela la noche. No es un ejemplo. Hay alas. Luego alguien sigue moviéndose, o acaso con estruendo, dejó caer un mármol o abrió a deshora un grifo. Pues la verdura cubre la presunción de la estatua y la lama del cauce hace crecer la espádice que acaricia o pretende acariciar, bruñe algún bronce que diga su condición de Dios último. Todo a su manera es triste. También esta maraña, arriba, abajo, mojo la esponja del esfuerzo de no seguir a nadie, mido la excavación por donde llaman, insisto, difícilmente canto. Entrono otra amistad y otro tímido misterio. Nunca será este un predio de hombres razonables. Y acabo con este. Esta es una versión de Brodsky, que también escribió unas elegías romanas. Abraza el aire limpio como un pino de Roma, con dedos o con vidrios. Igual que un mirlo no vuelve más azul de los cielos, tampoco somos nosotros dioses en miniatura. Nuestra felicidad es nuestra insignificancia. La distancia, la altura, desdeña los hemistiquios de la piel. El cuerpo es un espacio invertido. Por mucho que pedalees, no importa. Es la misma razón de nuestra infelicidad. Mejor desabrocharse la camisa, apoyarse en la sombra de un pórtico, posar un antebrazo contra la piedra fría, mirar cómo va hundiéndose el sol tras los jardines, cómo el agua que agasajó otros huesos se vierte desde bocas de herrumbre, un bostezo de cráneos
que arregaza a las piérides, a la ninfa que insiste en hacer de un labio un filo de verdín en el mármol. Y ahora si queréis hacer preguntas o que charlemos, así yo dejo de hablar. No, creo que a la vez. Es que es justo el ejercicio de hacer eso a la vez. Lo que sí primo es... A ver, esto va a sonar como muy absoluto, pero bueno, aviso, suena muy absoluto, no lo es. Tiendo a olvidarme de todo menos a los acentos, es decir, a que fluya, o sea, que tenga el cómputo no de sílabas, sino de acentos en el sitio que tiene que tener, de la voz que yo he elegido, que intenta parecer, en Pasolini se intenta parecer a Pasolini, es decir, si Pasolini abusa del hipérbato, pues intento también en el de destino, pero a veces tengo que deshacerlos, porque en italiano, el italiano permite mucho más que el español por tradición también, y mira que tiene tradición la nuestra. Pero sobre todo me voy a que fluya con los acentos en su sitio, por eso fluye. Mi miedo es si no pondré siempre si no estará mi voz siempre de acentuación y se parecerán todos los textos, creo que no, pero siempre dudo, en plan, se parecerán todas mis traducciones. Pero la idea es hacer las dos cosas a la vez. Y no sé qué me molestaría más en mi propia traducción si me hubiera equivocado en el sentido o si me hubiera equivocado o sonara mal, pues no sonara poema. Creo que prefiero equivocarme en el sentido. Pero justo creo que la gracia es buscar esas dos cosas. Y al final, es lo que decía antes, que los mecanismos para hacer que se mueva son muchos, entonces como que no me obsesiono con uno u otro. Hay poetas que permiten unos y otros permiten otros, bueno, en Carson, por ejemplo, no es tan importante, porque la música de Carson no está tanto no sé cómo definir la música de Carson, es que la música de Carson es casi dodecafónica, está más en el pensamiento o en la hilación es casi más una música mental, no sé cómo definirla, una música abstracta, que una música patente de que aquello suene bien, cuando lo lees en voz alta, me refiero en inglés, Entonces ahí me olvido más, intento más que el contenido dialogue de la misma manera que dialogan en el original, pero la idea es un poco... O sea, no sabría no sé si quiero más a papá o a mamá, en ese sentido. Pues las referencias culturales pues se abordan abordándolas, quiero decir. O sea, no es un problema, en el sentido de que cuando hay que aclararlas, aclaran. Es decir, muchas veces hay que poner a pie de una nota, porque... O sea, si tu pregunta es, ¿traduces las referencias culturales? No. Si está hablando de, no sé, si Pasolini está hablando de las afueras de Roma, no voy a hacer que hable de las afueras de Sevilla. Se mantienen, porque la gracia además de la traducción es que es un texto extraño también en la tradición literaria de llegada, ¿no? O sea, introduces un texto, un corpúsculo extraño, un otro, en una tradición tuya, propia, la nuestra, de literaria española, que también es la tradición de las traducciones que se han hecho al español, ¿no? O sea, el ejemplo más evidente es el del soneto. Si no se hubiera traducido los sonetos italianos y Boscán no hubiera traído las formas del soneto, la literatura española iría por otro sitio. Y las referencias culturales solo enriquecen, solo que a veces hay que efectivamente pues, anotarlas y sobre todo investigarlas. Evidentemente tienes que saber de qué está hablando. Y en el caso, la segunda pregunta, que era pues un poco con lo que dije. A ver, creo que hay una parte primera, hay dos partes. Una es evidentemente investigación, o sea, hay que ponerse a mirar, que si tienes la suerte de que, no sé, pues Glick a lo mejor no hay tanto escrito, pero sobre Frost y sobre Lowell hay muchísimo escrito, o sobre Anais Nin, o sobre, pues buscar qué se ha dicho. Muchas veces si no encuentras algo, pues lees sobre gente más lista que tú, que ha dedicado mucho más tiempo a ese autor, que te acaba de llegar el libro, pues lees sobre él.
Y luego es algo que vas descubriendo a base de lo que decía antes, ¿no? Pues los primeros poemas cuestan, suenan ortopédicos, suenan que no, aquello no acaba de fluir, no acabas de entender exactamente por dónde va esta autora, y a base de traducir y traducir y traducir, pues en el número 10, en el número 11, en el número 12 de los textos del libro, de repente te van saliendo como solos y de manera casi intuitiva y medio mágica. Es que es leer, igual que cuando lees, ¿no? Los primeros textos de un libro no sabes muy bien, y a base que aquello va avanzando vas, pues eso, viendo dónde está su esencia, de qué habla en realidad siempre, ¿no? O qué recursos usa siempre. Y ahí está. Y acaba, cuando revisas, porque en todas las traducciones, pero especialmente en poesía, es una cosa bastante delirante de leer como muchas veces el texto y revisando y puliendo, y casi una labor de, como lo de las de madera, ¿no? De ir quitando capas y capas de lo que has puesto, ir puliendo poco a poco, casi obsesivamente, hasta que todos los poemas se parecen en lo que te acabas de decir, ¿no? En que comparten esa esencialidad, que ninguno, porque que sean coherentes de alguna manera entre sí, ¿no? Que por eso son libros, porque son estructuras coherentes del primero al último, ¿no? Pues es que la respuesta es un poco parecida a lo anterior. Lo vas encontrando. No, a ver, hay una primera parte, evidentemente, de conocer qué es esta tradición de esa literatura, incluso en los ejercicios más audaces míos suicidas, que es traducir del ruso, por ejemplo. Yo sé muy poco ruso, pero he traducido cosas del ruso con ayuda de alguien que sabía más ruso, del sueco con ayuda de alguien que sabía más sueco, y del francés sin ayuda, pero porque, eso fueron creo que dos o tres poemas lo que he traducido yo del francés. O del catalán con Unai alguna vez, etc. Pero, evidentemente, es una cosa muy tonta, pero si traduces del ruso, cuando te enfrentas a un poema ruso, tienes que saber que la tradición de la rima y del metro en la poesía vanguardista rusa no es la tradición vanguardista española, que ellos mantienen la clasicidad, digamos, de los metros exactamente pautados y las rimas exactamente pautadas, que a nosotros nos sonarían tremendamente conservadoras, pero que para ellos sigue siendo una modernidad en la Edad de Plata, de Akhmatova, de Mandelstam, etc. Entonces, quizás ahí pues sí que te planteas que tienes que saberlo, es decir, pues esa música tiene una razón y está instaurada en una tradición musical, ¿no?, propia, y con Pasolini igual tienes que saber pues que los hiperbatón que hace son desusados en italiano, o en qué dialoga con Dante, que dialoga mucho con Dante. Quien dialoga con Shakespeare en inglés tienes que haber leído a Shakespeare. Al final, claro, no vale solo leer el texto que tienes delante, tienes que saber detectar cómo dialoga ese texto con su propia tradición para que dialogue en tu tradición también con esa otra cosa. Es que al fin es lo que decía Octavio Paz, ¿no? Todos los poemas son únicos y todos los poemas son traducciones. Desde la Ilíada hasta la Eneida, hasta la Tierra Baldía, ¿no? Todos son versiones de intertextualidades que tienes que detectar, y eso se hace pues investigando y leyendo, supongo. Pero creo que la voz, creo que lo musical, en mi caso, llega muy dado. O sea, llega a base de trabajar el texto. O sea, yo hago siempre primero una traducción como súper pedestre, no leo el libro antes. Bueno, si lo he leído antes sí, pero es que si me lo encarguen no lo he leído. Mi primera lectura es una traducción pedestre y obsesiva al mismo tiempo, es decir, de buscar todas las palabras, el significado, a ver si me he dejado alguno, y abre de repente, está haciendo un juego muy, muy obsesivo. Esa es la primera lectura, y luego vuelvo sobre eso y ya quizá me pare más en la música, y luego vuelvo sobre eso y me pare más en el contenido, en ajustarlo exactamente, y esa música se va como decantando, ¿no? Se va siendo evidente cuál va a ser y por dónde va a tirar. Pero viene un poco, es que es un poco extraño, se parece a escribir, se parece a escribir porque parece que te lo susurra alguien en cierto momento, igual que cuando uno escribe un poema, ¿no? Y de repente te lo ha dictado, el poema se escribe o te escribe a ti y tú no escribes el poema. A veces la traducción pasa lo mismo, la traducción te escribe a ti y no sabes por qué aquello ha ido por ese sitio, pero era el sitio. ¿Tienes una pretensión íntima de mejorar la obra original? Ay, no. En tu caso. No. Para entrar en competencia con el fondo, con la
No, no, de hecho, una de las ventajas de ser traductor es que siempre escribes muy buenos poemas. Claro. O sea, si tienes suerte en los encargos, pues lo bueno de la traducción es que siempre escribirás buenos poemas. Pero no sientes esa... No, yo no, mi ego acaba en poner mi nombre en la portada, es decir, es lo único que... Lo demás es... me gusta mucho... A mí se me parece mucho... No sé si tiene exactamente que ver, pero a mí siempre me evoca esto. A mí me gusta mucho cocinar para los demás y odio cocinar para mí solo. Pues traducir se parece un poco. En realidad hay algo de... Yo esto lo hago porque me gusta mucho el autor, pero yo no estoy ahí. Es para los demás y es para... ¿Habéis visto qué buena es Glick? Y hay una cosa de... Yo estoy detrás, pero a mí no se me ve. Pero estoy detrás. Y, de hecho, y esto lo decía Raúl antes. Creo que, por ejemplo, la idea de poner... Lo decía un poco en broma lo del ego. La idea de poner el nombre del traductor en la portada puede parecer muy inocente, pero no lo es. Porque recordar al lector que no está leyendo a Glick, porque Glick no escribe en español. A mí, por ejemplo, me molesta cuando alguien pone en Twitter o en Instagram o se cita en la televisión un poema de Louis Glick en español, no porque sea mío, me da igual, cualquier autor que no haya traducido yo. Este poema es de Louis Glick, no, ese poema es mío, o sea, es de Louis Glick, pero lo escribí yo, porque está en español y Louis Glick escribe en inglés. Y si el lector es consciente de que está leyendo mis palabras y no las de Glick, eso no es que repercuta en mí, repercute en que habrá mejores traducciones, porque está clara que hay una mediación y entonces el lector pedirá que haya mejores traducciones si es consciente de que lo que está leyendo son las palabras de otra persona. Habrá mejores traducciones porque demandarán los lectores mejores traducciones, que es muchas veces lo que ha pasado históricamente, ¿no? Bueno, los textos los traduce alguien y son... Da igual, ¿no? Es como lo mismo que maquetar, no da igual, ni da igual maquetar de una manera o de otra los textos, ni da igual traducirlos de una manera o de otra. Y habrá mejores libros al final. Pero bueno, está ser generoso y ofrecer a los demás la calidad, el sabor, A ver, siempre hay algo... pero intentando mejorarla, uno hace una... No, pero el a original... los amigos y quiere hacer mejor que el vegetariano. No, nunca... El original o sea, el original siempre va a ser la copia. Hay una frase, no me acuerdo de quién es, que dice: las traducciones de poemas no son fotocopias, son rayos X. Un rayos X no va a ser mejor que el original, pero quizás ilumine una zona oscura del original.